¿Cómo están, amigas y amigos de la República? Bienvenidos a Fuerte y Claro. Por fin hemos llegado a viernes. ¿Cómo está el switcher con ánimo de viernes? Por favor, quiero verlos, chicos. Hace días que no los veo. Manu, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos ven aquí en la República. Por aquí ya estamos listos, chicos. Chicas, un saludo, por favor, para todos los que nos ven. Ahí está. Ánimo de viernes, porque por fin se acabó la semana. Por fin vamos cerrando la semana, pero no por eso quiere decir que tenemos que dejar de hablar lo que, como ya sabemos, en el Perú todos los días suceden muchísimas cosas. Antes de comenzar y contarles un poco de qué va la pauta, ya saben que a medida que se van entrando a este live tienen que darle like y suscribirse, pero tengo que darles un anuncio. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Bien, muchas gracias. Hoy tenemos que hablar sobre algo que en realidad se impregna y tiene que ver con los derechos de todas las personas, pero que en un contexto de aparente preocupación única y exclusiva por la inseguridad, las autoridades nos hacen creer que pasa a un segundo plano. En realidad forma parte de. Me refiero a los derechos humanos y la crisis grave que afrontan los derechos humanos o la situación de derechos humanos en nuestro país. En el Perú, además, el contexto es doblemente complejo porque arrastra una deuda histórica, falta de justicia y reparación de algunos casos emblemáticos que hoy por hoy están buscando amnistía de violaciones graves a derechos humanos ocurridas durante la época de terrorismo y conflicto armado interno. Y a eso se suma actualmente una política de Estado que parece garantizar la impunidad y que nos remonta hacia especialmente los contextos de protestas, de manifestaciones sociales. Recordemos recientemente, en el año 2022-2023, con la salida de Pedro Castillo y la asunción, la toma de Dina Boluarte del poder, lo que sucedió en nuestro país, sobre todo en regiones de personas principalmente mestizas, andinas, indígenas. 50 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas. Casos que hasta el día de hoy siguen buscando reparación y justicia, pero que por el contrario encuentran trabas desde proyectos de ley gestionados incluso desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, que buscan garantizar impunidad, que estas muertes hayan sucedido en vano, que no haya justicia para las familias que hasta el día de hoy, los deudos y familiares que hasta el día de hoy están intentando obtenerla. Estos dos ejes se suman en una estrategia de desmantelamiento sistemático de lo que son los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos en el Perú, que además está adscrita a múltiples posturas que se han dado desde el Ejecutivo que sostienen la importancia, la necesidad, la urgencia, la relevancia de aislar al Perú del sistema del derecho internacional. Por ejemplo, el salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya sabemos cuáles son las bancadas y desde qué posturas se ha sostenido esta aparentemente urgente necesidad. Esto se suma a algo particular que es la crisis que afronta hoy por hoy la Defensoría del Pueblo, otrora institución emblemática que hacía contrapeso al poder y que, como tal y bajo el motivo por el que fue fundada, se sabía que pese a pertenecer al Estado, era un organismo autónomo con la consigna de defender a la población de cualquier tipo de abuso de poder, incluso aunque esto implicara denunciar o alzar la voz contra el mismo Estado. Defensoría que desde hace ya un tempito, desde que en realidad considerablemente desde que asumió Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, viene siendo víctima de múltiples cuestionamientos.
Tuvimos aquí en el programa hace poco a Charmely Bustíos, quien es la hija de Hugo Bustíos, que estaba indignada, ¿no? Y contestaba que estaba muy indignada con la postura que había tenido la Defensoría. Perdón, quiero corregir algo que acabo de decir. ¿Viene siendo víctima? No. Viene siendo señalada, viene siendo cuestionada por la manera en la que ha estado obrando la Defensoría del Pueblo, por cómo se ha estado desenvolviendo en diversos casos emblemáticos. Ahora sí, retomo la idea, perdón que me perdí un ratito ahí, me enredé en la palabra, pero lo que quiero decir es que incluso un ejemplo concreto para ver este desmantelamiento de las funciones originales de la Defensoría es el caso de Charmely Bustíos, que estaba indignada con la postura de la Defensoría ante el Tribunal Constitucional pidiendo, apelando a que se anule la sentencia de Daniel Urresti, condenado por el asesinato de Hugo Bustíos. A ver, ¿qué ha pasado con respecto a esto? No es solo la percepción de la población de que la Defensoría ya no es lo que era. No es solo que los ex trabajadores de la Defensoría señalen que ahora, muchos de ellos que han sido eliminados, despedidos, otros que han decidido renunciar, señalen que ahora tiene claros intereses políticos o incluso que lo digan ex defensores del pueblo, sino que actualmente está bajo la mira de la GANGRI, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, quien ha levantado la alerta para empezar a ejecutar una fiscalización, una contraloría, para revisar cómo viene obrando la Defensoría del Pueblo en el Perú, preocupada por múltiples alertas que se han hecho desde diversas instituciones, organizaciones civiles que han señalado precisamente lo que estamos diciendo, que no es autónoma y que no defiende a la población. Vamos a ver un pequeño comunicado que fue el que se hizo noticia en esta semana sobre la postura de la GANGRI que pone en riesgo la clasificación de tipo A que tiene la Defensoría del Pueblo. Dice, decide iniciar una revisión especial luego de haber recibido información de terceros, especialmente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de sociedad civil y ONGs que trabajan en la defensa, la promoción y la educación de los derechos humanos en el Perú, que alegan falta de transparencia en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Las comunicaciones critican la posición de la Defensoría respecto a la ley de amnistía, gravísimo silencio institucional ante diversos proyectos de ley que buscan, bueno, uno de ellos ya aprobado, garantizar amnistía para graves violaciones de derechos humanos. Restricciones impuestas al acceso de los archivos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y bueno, me faltaba ahí uno más, pero básicamente lo que está diciendo son dos ejes principales, ¿no? La primera, la gravedad de las denuncias que viene recibiendo de parte de la Coordinadora de Derechos Humanos y de sociedad civil y organizaciones nacionales. Y la segunda, que tiene que ver ya con un tema más de procedimientos, que es el silencio absoluto del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ante los pedidos que se le han hecho para que responda a estas denuncias. ¿Qué quiere decir? Que la GANGRI, antes de levantar esta alerta y decir, bueno, vamos a revisar el estatus de la Defensoría, le pide que responda, le envía un comunicado a través del que se le exija que responda ante esto de lo que se le está acusando, de no ser imparcial, de mantener silencio institucional, de tener una postura muy neutra que no debería ante la ley de amnistía, y le dice, ok, Defensoría, te doy la chance de que respondas, de que me entregue la documentación en la que tú validas que sí estás actuando como un organismo autónomo de derechos humanos. ¿Y qué hizo la Defensoría? Caso omiso, nula respuesta, no le ha respondido desde septiembre de este año, que han enviado una serie de oficios dirigidos particularmente a Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, y pues es ante esto que entonces levanta la alerta y señala que van a iniciar una investigación, que me parece que es importante porque la Defensoría es un ente que fue crucial a lo largo desde su creación, ha sido crucial en la defensa de los derechos humanos de la población, de las poblaciones más vulnerables, que de hecho para eso existe, y que hoy por hoy tiene claros intereses políticos y preocupantes posturas que en realidad parecen ser exactamente lo opuesto a la defensa de los derechos humanos. Recordemos además un caso particular que es una denuncia constitucional que le hizo la Fiscalía de la Nación a José Gutiérrez por la presunta
designación de una funcionaria que no cumplía con los requisitos para el cargo, la elección de funcionarios a dedo. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando con la Defensoría? Es preocupante la situación que atraviesa y es relevante, aunque no definitivo, porque sabemos que no es que vaya a generar un cambio directo independientemente de lo que la comisión pueda detectar, pero sí puede quitarle esta etiqueta que tiene, que es categórica, ¿no?, de A. Dentro del sistema de defensa de derechos humanos internacionales se les da cierta legitimidad y relevancia poniéndoles una etiqueta que está obviamente, que depende, mejor dicho, de esta revisión de organismos internacionales. Así que ahora eso está en riesgo. La Defensoría del Pueblo podría perder su clasificación como real institución autónoma defensora de derechos humanos. En esa misma línea, tenemos que hablar de alguien que también fue, parece ya ser en otra vida, otrora defensor de derechos humanos y que ahora parece ser única y exclusivamente defensor de policías y militares. Estoy hablando de Fernando Rospigliosi, el presidente del Congreso, congresista de la bancada Fuerza Popular, quien es además impulsor de estos proyectos de ley de amnistía y que está buscando garantizar impunidad ante la represión policial y militar, especialmente en el contexto de las protestas. Rospigliosi ha tenido unas declaraciones inauditas, indignantes, en las que parece olvidar que el contexto al que se refiere es uno en el que 50 personas fueron asesinadas y más de 100 resultaron heridas. Lo que ha dicho es que ha salido, por supuesto, a defender la acción de los militares durante la época de las protestas 2022-2023, diciendo que estuvieron del lado de los derechos humanos. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Fernando Rospigliosi. Hoy día el Congreso de la República ha rendido un homenaje y un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que defendieron la democracia el 7 de diciembre de 2022, cuando el golpista intentó imponer una dictadura de corte chavista, de corte comunista, de corte terrorista y someter a los peruanos a una feroz dictadura. El Congreso de la República lo vacó, pero fue indispensable que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en ese instante no hicieran caso, no obedecieran las órdenes del ilegítimo gobernante que trataba desde Palacio de ordenarle a las Fuerzas Armadas y a la policía que impusieran su dictadura. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron del lado del Perú, del lado de los derechos humanos de todos los peruanos y salvaron al país de esta atroz dictadura. No estaríamos acá, ni ustedes ni nosotros. Este Congreso no estaría funcionando y ustedes, periodistas, ya no serían libres, estarían sometidos completamente. Bien, gracias. ¿Qué proyecto ha planteado para quienes Creo que participaron en las Fernando Rospigliosi, más que nadie, sabe perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos. Y resulta francamente preocupante que diga que la actuación de los militares y los policías fue a favor de la vida y los derechos de todos los peruanos. La pregunta es entonces, señor Rospigliosi, las 50 personas que murieron, que fallecieron asesinadas por la represión policial desproporcionada, desmedida, ¿no eran peruanos? Los 8 menores de edad que se encuentran en esa lista y que fueron asesinados, muchos de ellos sin tener absolutamente nada que ver con las protestas, que ni siquiera participaban de las protestas. ¿Ellos no eran peruanos? ¿Ellos están excluidos de aquella lista de peruanos que usted considera que sí tienen derechos humanos? Porque le recuerdo que fue precisamente en ese contexto al que usted se refiere ahora que fueron asesinados por proyectiles de arma de fuego y que son ya diversas las instituciones que han afirmado que hubo abuso de la fuerza, que la represión no fue proporcional y que estas personas fallecieron producto de violaciones de derechos humanos. ¿Ellas y sus familias no son peruanos? Recordar algunos casos nada más porque resulta increíble, francamente, la declaración del señor Rospigliosi.
a mí particularmente sí me marcó mucho, porque claramente las 50 vidas son producto de la represión y eso, todas están en el mismo nivel de gravedad, pero llama mucho la atención que ni siquiera se ponga a pensar que adolescentes, niños y adolescentes fueron asesinados durante estas protestas. Christopher Ramos tenía 15 años, trabajaba limpiando nichos en el cementerio de Huamanga para ayudar a su familia en situación de pobreza y para poder pagarse los estudios. El día que fue asesinado, habían protestas en la zona. Él salía de trabajar limpiando los nichos del cementerio cuando de pronto recibió el impacto de una bala, de un proyectil directamente al corazón, quitándole la vida. Christopher Ramos no es peruano, no es un peruano cuyos derechos humanos valgan. No tiene derechos, no tenía derechos humanos, no los tiene ahora su familia. David Atequipa tenía 15 años. Como muchos, estudiaba y trabajaba en paralelo para poder sacar a su familia de la situación de pobreza en la que vivían sumidos. Tenía muchos sueños que le fueron arrebatados el día que se acercó al aeropuerto por curiosidad, como un adolescente cualquiera ante un disturbio cercano, y que fue asesinado también. Beckham Quispe, 18 años, soñaba con ser futbolista, tenía su propio equipo de fútbol y que también fue asesinado por un impacto de bala en el contexto de las protestas. Y la lista de los nombres continúa, sobre todo, recordemos, son 50 personas, está Marcos Samillán, quien además era un médico que estaba ayudando a los heridos producto de la represión, al que le dispararon por la espalda y fue asesinado. Aroquipa Yamilet, de 17 años, una chica de 17 años de Juliaca, quien era animalista, rescataba animales, estudiaba y tenía el sueño de convertirse en una médica veterinaria. Recibió el impacto de proyectil durante la represión en los alrededores del aeropuerto Manco Cápac. Como ella, solamente por mencionar la lista, porque creo que los nombres de estos peruanos, si usted los va a ignorar, nosotros jamás deberíamos hacerlo. Le mencionaré a Brian Apaza, quien tenía 15 años, no participaba de las protestas y terminó entre las víctimas de la masacre de Juliaca. Jonathan Tello Claudio, 17 años de Junín. Cristian Rojas Vázquez, 19 años de Andahuaylas. Wilfredo Lizarme Barbosa, 18 años en Andahuaylas. David, ya lo mencioné. Beckham, ya lo mencioné. Todos estos ciudadanos menores de edad, además de los otros que también fueron asesinados por protestar, eran peruanos que merecen derechos humanos que usted dice que merecían derechos humanos de aquellos que usted dice que defendió la policía. Entonces mi pregunta es, para unos sí y para otros no. Para hablar precisamente sobre esta crisis que afrontamos en materia de derechos humanos, hoy tenemos una invitada especial, quien está lista para conectarse con nosotros. Se trata de Gloria Cano, quien es directora de APRODE. Gloria, ¿cómo está, doctora? Muchas gracias por conectarse con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días con ustedes. Un saludo grande. Doctora, bueno, yo hacía un breve recuento partiendo un poco de la indignación que en realidad no es tan reciente, ya viene como de un patrón sistemático de las autoridades y obviamente avaladas por el Congreso, sobre todo por el señor Fernando Rospigliosi, de eliminar, de cambiar la historia, de borrar la memoria y de pretender que la narrativa sea que las Fuerzas Armadas actuaron correctamente en defensa del Estado de Derecho, banalizando, ¿no?, por completo el hecho de que hubo una represión mortal. Y esto es algo que no solo tiene que ver con lo reciente, ¿no?, con los hechos recientes de protestas, sino que en el Perú es también algo de larga data. Como decía, se junta el conflicto de aquello que tiene históricamente años sin lograr reparar y lo que ahora nos quieren volver a hacer pasar dentro de la impunidad. ¿Quién mejor que usted para contarnos un poco cómo ve en este momento los retrocesos en materia de derechos humanos? Bueno, sí, efectivamente estamos frente a un retroceso evidente en materia de derechos humanos
que tiene como, digamos, como punta de lanza el Congreso de la República, así como el Poder Ejecutivo, ¿no? Durante largo tiempo también hemos venido dando como una batalla sobre la memoria, ya que hay un negacionismo de parte de algunas autoridades que tratan de cambiar efectivamente lo que es la historia, tratan de cambiar, de poner en el diario de la gente que no hubo un conflicto armado en los años 80 y 90, que no hubo los muertos, que no hubo las desapariciones, que no hubo las ejecuciones, que volvemos al mismo discurso de los 80 y los 90, que la gente se autosecuestró, que la gente se fue, se eliminaron solos entre ellos, y esa misma narrativa quieren trasladarlo a las actuales circunstancias, como por ejemplo las masacres que hubieron entre el 22 y 23, luego que asume Dina Boluarte como presidenta de la República, ¿no? Entonces, eso mismo quieren decir ahora, no, a pesar de que, a diferencia de los 80 y los 90, ahora hay videos. Cada persona que sale a manifestar o que está en la calle, o los comercios o las instituciones públicas tienen cámaras de vigilancia, y a través de esos videos hemos podido reconstruir lo que ocurrió, por ejemplo, en Ayacucho el 15 de diciembre. Ya el señor Rospigliosi o cualquier persona no puede sencillamente decir que los muertos fueron porque estaban controlando el aeropuerto. Claro. La totalidad de los fallecidos fueron fuera del aeropuerto, en lugares aledaños y desarmados. Claro. Entonces, algunos de ellos, como bien has dicho, ni siquiera participaban en la protesta. Hay algunos que efectivamente participaban en la protesta, pero que estaban fuera del aeropuerto en una situación que no implicaba un riesgo ni para el activo crítico como es el aeropuerto, ni mucho menos para la vida o la seguridad de los miembros del ejército o de la policía, en el caso de Andahuaylas, por ejemplo, y que tuvieron como resultado la muerte o también de heridas que podían haber causado la muerte de las personas, porque tenemos muchos heridos en Ayacucho, en Andahuaylas, en Juliaca, cuyas lesiones fueron en los segmentos superiores, es decir, en la cabeza, en el tórax. Y cuando alguien dispara a la cabeza o al tórax, no es porque quería herirlo, no porque quería asustarlo, no porque quería de alguna manera tratar de impedir algún tipo de acción, sino que querían eliminarlo. Cuando alguien dispara a la cabeza es porque quiere eliminar a la otra persona. Entonces, yo creo que esta narrativa que quieren imponer se cae por las propias evidencias, tanto físicas, forenses, como por los videos que se encuentran ahora en manos del Ministerio Público, ¿no? Sí, como bien decía, es un intento claro de reescribir la historia y los sucesos, que además resulta bastante cruel y miserable cuando hay personas que al día de hoy aún sufren los estragos de aquella represión policial desmedida, que han resultado heridos y cuyas vidas fueron transformadas para siempre, que tuvieron que dejar el trabajo, que hoy por hoy de repente son dependientes, por ejemplo, en algunos casos de silla de ruedas, que no volvieron a ser las mismas personas, los que eran deportistas no pudieron volver a hacerlo, hay un caso particular, en el caso de Marcos Amillán, ¿no? Y los asesinados, cuyas familias además es como decirles a las familias, esto no pasó. O sea, sí, uno le dice, pero señor Rospigliosi, sí pasó, ¿no? Mi familiar fue asesinado. Aquí está el informe forense de la situación en la que fue asesinado, de en qué parte de su cuerpo recibió el impacto, el análisis que establece y concluye que fue desproporcionado, que mi familiar no representaba un peligro letal ni inminente para la persona que le disparó. ¿Y qué nos dice el señor Rospigliosi? Que además no obra como solo Rospigliosi, sino que representa una postura del Ejecutivo, del Legislativo, ¿no? O sea, es decir, representa la postura del gobierno, que dicen, no señora, no, eso no es así, eso no pasó. El policía actuó en legítima defensa y pretende que el resto de los peruanos nos creamos ese cuento. Entonces, es un poco repetir la historia de lo que precisamente instituciones como APRODE llevan años intentando cambiar, intentando decir,
también se cometieron una serie de abusos desde el Estado, también se cometen abusos desde el Estado que deben ser señalados y deben ser castigados para que no vuelvan a repetirse. Pero lo que los otorgan es lo contrario, es amnistía, perdón, nunca pasó, nunca pasó. En el caso de los casos que ha visto APRODE, ¿no?, que ha sido abogada de víctimas de casos como Barrios Altos, La Cantuta, ¿cómo se han visto afectados con esta aprobación de la ley de amnistía? Bueno, ya esta segunda ley de amnistía que las víctimas y familiares del caso Barrios Altos y La Cantuta han venido enfrentando. Recordemos que en el año 95 Alberto Fujimori dio una primera ley de amnistía justamente para evitar que los responsables del caso Barrios Altos vayan a prisión y respondan por esos crímenes y que los responsables del caso La Cantuta continúen o confronten una sentencia condenatoria. Entonces, estas leyes de amnistía ya fueron desde hace muchos años señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuera del orden convencional, es decir, no pueden tener efectos jurídicos porque contravienen las obligaciones internacionales del Estado. Lamentablemente, el legislativo y el ejecutivo siguen insistiendo en figuras que ya están proscritas por el derecho internacional y que ponen al Perú justamente en una situación de desacato a nivel internacional. Nosotros hemos señalado con total claridad que los jueces, a pesar de incluso la última sentencia o el último pronunciamiento, mejor dicho, del Tribunal Constitucional, tienen la posibilidad y la obligación de hacer control difuso de la Constitución y sobre todo de hacer control de convencionalidad. Ninguna norma puede ser impuesta sin ese control. Es decir, no es que el derecho internacional tenga que adecuarse al derecho interno, es el derecho interno el que tiene que adecuarse a las obligaciones internacionales del Estado. Y es por eso que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han venido durante años señalando que no se pueden aplicar amnistías, que no se pueden utilizar la prescripción en graves violaciones a los derechos humanos y mucho menos en los delitos considerados como lesa humanidad. Y en este caso, por ejemplo, hay algunos casos en particular de los que aún no encuentran justicia, cuyo proceso se haya visto detenido, retrasado. ¿Cómo está en el panorama de los casos en puntual? En el caso de amnistía, hay algunos que han solicitado, algunas personas implicadas en algunos hechos que han solicitado la aplicación de la ley de amnistía, pero que los jueces no lo han aceptado. Hay en otros casos, en el caso de la prescripción, justamente el día de ayer o anteayer ha sido el caso Callara, por ejemplo. La masacre de Callara. Sí, la masacre de Callara, el general Valdivia Dueñas, así como otros implicados, en este caso han solicitado que se aplique el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el último pronunciamiento con respecto a la prescripción. Sin embargo, nosotros hemos sido claros en señalar que esto no es una sentencia y no es vinculante a los jueces. Los jueces pueden continuar haciendo control de convencionalidad y control difuso de constitucionalidad. O sea, entonces, ahora va a depender exclusivamente entonces de la decisión y del criterio del juez, si decide aplicar o inaplicar. Efectivamente, porque lo que se ha señalado a través del Tribunal Constitucional con 4 votos, que ni siquiera tienen, digamos, unanimidad en los considerandos, sino 4 votos, no hacen sentencia. Y por lo tanto no pueden obligar a los jueces a un cumplimiento de este pronunciamiento del tribunal. Aquí no hay sentencia. Por el contrario, sí hay sentencias precedentes vinculantes de parte del propio Tribunal Constitucional que señalan que los hechos que son calificados internacionalmente como lesa humanidad y que son considerados también en el Perú como graves violaciones a los derechos humanos no prescriben. Y por lo tanto hay obligaciones internacionales que el Estado tiene que cumplir, que es el investigar, juzgar y sancionar precisamente a los responsables de estos hechos. Entonces nosotros estamos solicitándole a los jueces y a los fiscales que en ese cumplimiento de esa obligación
sean que vengan los pronunciamientos de las instituciones, ¿no? Claro. En cuanto a este libreto, doctora Cano, que se sigue, que lo han dicho varios congresistas, no solo el señor Rospigliosi, sino también incluso lo han sostenido candidatos presidenciales, de salirnos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de aislarnos del sistema internacional. ¿Cómo podríamos explicar lo peligroso que resulta esto para la población en su día a día, en la vida cotidiana? ¿Cómo poder concretar lo que implicaría para nosotros como país? Sí, lamentablemente, durante muchos años ha venido creando como un estigma del sistema interamericano de derechos humanos, señalando de que favorecen a los terroristas, que favorecen a los delincuentes, y eso no es cierto. Favorecen al ciudadano que ve que sus expectativas, que su derecho a obtener justicia es recortado, es violado dentro del derecho interno. Hay que recordar que la mayor cantidad de casos que se han colocado ante el sistema interamericano, ante la Corte Interamericana, son casos de derecho laboral. Son casos de personas que han sido vulnerados en sus derechos laborales, que han sido despedidos de las instituciones públicas o que han obtenido una represión de la empresa por sus críticas a sus políticas laborales. Entonces, o por casos de medio ambiente, de pueblos que tienen, como en el caso de La Oroya, el derecho de poder mantener, de poder crecer en un ambiente sano. Claro. Hay otros casos, como en el caso de La Cantuta, el caso de Barros Alto, donde se han justamente llevado a cabo violaciones al derecho a la vida. La Corte Interamericana es la última esperanza de un ciudadano para obtener justicia cuando dentro de la jurisdicción al cual pertenece, como en el caso de Perú, no se ha obtenido este hecho, cuando se le ha violado ese derecho de acceso a la justicia. Entonces, es increíble que justamente candidatos a la máxima magistratura, al máximo cargo de poder, en el caso de Perú, como la presidencia de la República, se expresen señalando que van a recortar ese derecho del ciudadano de poder acudir a un sistema interamericano, que es un sistema electo por los estados. O sea, a los jueces de la Corte y a los comisionados de la Comisión Interamericana no los elige la sociedad civil, los eligen los estados. Son candidatos de los estados que son votados en la Asamblea de los Estados. Y lo que pasa es que a muchos estados no les gusta que les recuerden sus obligaciones, claro, y no les señalen los derechos que están violando al aplicar determinadas normas, al aprobar determinadas normas o poner límites a los derechos de la gente. Entonces, yo sí creo que a los ciudadanos hay que recordarles que los derechos hay que defenderlos, que no podemos perder esos derechos. Y el sistema interamericano es la última esperanza de todo ciudadano de obtener justicia. Es que, claro, hay un tema que se trabaja desde el lenguaje, ¿no? El ponerle, como usted bien decía, un estigma a la palabra, a las palabras derechos humanos, hace que nos olvidemos que tienen que ver con materia de seguridad ciudadana, de bienestar ciudadano, es decir, esos también son derechos humanos, porque claro, lo que las autoridades difunden, desinformando a la población, es que ahorita los derechos humanos no, los derechos humanos son para personas que quieren, como usted decía, caviares, terroristas, rojos, etcétera. Esa es la narrativa que vienen sosteniendo. O por otro lado dicen, ok, los derechos humanos sí, pero ahorita no, porque estamos muy preocupados con la inseguridad ciudadana, estamos muy preocupados con la delincuencia, la criminalidad. Cuando sabemos, por un lado, que eso es mentira, pero número dos, la criminalidad, la delincuencia, la inseguridad ciudadana y la lucha contra estos también forman parte de los derechos humanos, del derecho que las personas tenemos a circular con tranquilidad, a transitar nuestra ciudad, a vivir una vida digna, a la seguridad. Es un derecho humano que también nos corresponde. Entonces, creo que es importante que empecemos a decirle a la población o a pedir un llamado reflexivo a que ambos no van por separado. Vienen de la mano los derechos humanos con todas las preocupaciones que hoy tenemos como país y que también forman parte de que el salirnos de las cortes de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que salirnos del sistema internacional de derechos humanos, como usted muy bien decía, puede traer repercusiones a ciudadanos comunes y corrientes, que en un sistema judicial corrupto, roto, cuestionado, donde se pueden comprar jueces, donde se pueden comprar fiscales, de repente sus casos no encuentran justicia y hasta ahí llegaron. Hoy por hoy tienen la chance, la posibilidad de apelar a otro tipo de instancias. Si nos salimos, que además no es tan fácil como los candidatos proponen, pues esto ya no va a ser una alternativa, ¿no? ¿Cree usted que es populista esto más bien? O sea, ¿cree que la población aplaude un poco estas posturas? No, yo creo que efectivamente, como dices, se ha creado como un estigma del sistema interamericano y aprovechando de ese estigma tratan de señalar que, incluso lo he escuchado en algún candidato señalar de que es necesario que nos salgamos del sistema interamericano para poder aplicar dureza o firmeza contra la criminalidad organizada. Y yo me preguntaba, ¿y en qué se oponen los derechos humanos a que haya una investigación adecuada, a que haya políticas públicas de investigación, a que le den los recursos necesarios a la Fiscalía para la investigación, a que se dé los grupos especializados de inteligencia para ubicar a estas organizaciones criminales? Ninguna. Lo que hay es intereses de parte de algunos grupos que lamentablemente tienen vínculos con el poder y que aprovechan esos vínculos de poder para garantizar su actividad delictiva, porque no hay otra explicación para las leyes procrimen. Claro. Entonces, la salida no es salirse del sistema interamericano, la salida es traerse abajo las leyes procrimen que este Congreso ha dado y que este Ejecutivo está ejecutando. Claro, creo que les es útil orientar el cuco, supuestamente, hacia que los derechos humanos, como si fuesen un obstáculo, ¿no? Para garantizar justicia, para garantizar seguridad, para garantizar que estas personas que delinquen sean retenidas, pero en realidad no, ni siquiera son los derechos humanos, que no tienen nada que ver acá. A no guarda correlación con B. Tiene que ver, y parte de lo que usted acaba de mencionar, que es clarísimo. No podemos empezar a hablar ni siquiera de eso cuando tenemos una serie de leyes aprobadas por el Congreso que son las primeras en dificultar y en ser el primer obstáculo hacia precisamente ese control, ese orden de una inseguridad ciudadana desbordada. Lamentable, porque es muy fácil engañar a la población diciendo esto, ¿no? Diciéndolo así aleatoria y arbitrariamente, sin tener en cuenta en cómo afecta no solo a un grupo reducido de personas, sino a todos los peruanos a la larga, ¿no? Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quisiera cerrar con algo en particular sobre lo que estamos viviendo en este momento y bueno, y sobre esta nueva propuesta de Rospigliosi que también podría garantizar abrir la puerta a mayor represión, obviamente con impunidad en el contexto de protestas. Sí, yo creo que lo que están tratando de hacer es asustar, de dar leyes para asustar a la población para que no salga a protestar, dar normas o disposiciones para tratar de castigar a los jueces que inapliquen estas leyes, y lo cual ya pone al Estado peruano en una situación muy difícil internacionalmente. Se están violando no solamente los derechos, se está cayendo nuevamente en una situación, ¿no?, de desacato a la Corte Interamericana, a una situación de que el Perú se está apartando totalmente de las leyes democráticas, de los principios democráticos y de los respetos a los derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que pensar bien qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias, defender principios, defender la verdad, defender la justicia, pero sobre todo defender la dignidad humana. Así es, la dignidad humana que va de la mano de los derechos humanos, que va de la mano de todo aquello que debería preocuparnos dentro de precisamente un Estado de Derecho. Doctora Cano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, ya con eso, efectivamente, volvemos al punto de inicio, ¿no? Es grave porque parece que hay una toma institucional que tiene un mismo guión y que tiene mismo objetivo político:
desmantelar todo el sistema de protección de derechos humanos, garantizar no solo amnistía para aquellos casos que hasta el día de hoy no encuentran justicia, sino que a eso se le suma además los casos más recientes de abuso de autoridad, de uso desmedido de la fuerza. Por supuesto, hay quienes dicen siempre ante estos temas que la policía tiene que actuar, que la policía tiene que mantener el orden. Bueno, para eso se supone que son capacitados, para seguir una serie de protocolos, porque en el Perú, hasta donde yo recuerde, no es legal asesinar a alguien extrajudicialmente. Nadie debería ser asesinado por protestar. Tomemos como ejemplo lo que sucede en otros países también, donde todo el tiempo, el Perú no es el único país en el mundo en el que constantemente hay descontento social y protestas. Entonces, no podemos dejarnos engañar por el cuento de que la policía simplemente actuó porque es lo que tenía que hacer. La policía tiene que respetar la vida humana como principio y actuar en proporcionalidad con aquello que ha aprendido, con aquello que está enmarcado jurídicamente dentro de lo que es la defensa de la nación, del Estado, ¿no? Tal y como ha dicho Rospigliosi, pero dentro de un marco justo y controlado. Con eso creo que cerramos, querida Vale. Así es, Manu, podemos cerrar con eso, pero nos vemos el día lunes. Sí, tenemos que darles un anuncio antes de irnos. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles, así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Gracias por habernos acompañado una semana más y con nosotros será hasta el lunes. Chau, chau.